Conmigo, querido hermano, al libro de Judas. Libro de Judas, capítulo único, versículo 3. Libro de Judas, capítulo único, tiene un solo capítulo esta epístola, versículo 3. Bien, lo tenemos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bien, leemos y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de la siguiente manera, yo leo a ustedes. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo quiero repetir este versículo para que quede ahí grabado en el corazón de nuestros hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Padre Dios que estás en el cielo, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Dios. Sin ti nada soy, Dios. No soy más que un despojo mortal, Dios. La sabiduría y el conocimiento a ti te pertenecen, Señor. Padre, en esta mañana he dispuesto mi corazón humildemente a compartir con mis hermanos, Dios. Padre, sé tú ayudándome, Dios, a predicar tu santa palabra, Dios. Sé tú a través de tu glorioso Espíritu Santo atesorando en el corazón de cada hermano, Dios, esta palabra para salvación y vida eterna, Dios. Revela el rema, Dios, porque tú escribiste esta palabra a través de aquellos hombres que un día inspiraste, Dios. Tú conocías la necesidad de tu pueblo, Dios. Conocías la necesidad, Jesús, de tu iglesia, Dios. Y conoces la necesidad de tu iglesia en estos tiempos, Dios. Se tú revelando ese rema que un día revelaste a los apóstoles, Dios, en esta mañana hermosa, Dios, para alabanza y exaltación de tu santo y bendito nombre. Amén. Bien, queridos hermanos, podemos sentarnos, coloquémonos cómodos. En esta mañana vamos a compartir un mensaje en el libro de Judas. Ocurrió en aquellos tiempos, en tiempos de la iglesia primitiva. La apostasía arreciaba fuertemente a la iglesia. La apostasía, gloria a Dios por aquellos que saben qué significa. Pero estamos en escuela dominical y es preferible aclarar. La apostasía, querido hermano, es todo aquello que contradice la palabra de Dios. Es todo aquello que presenta a Dios de manera indebida, de manera inadecuada. La apostasía es todo aquello que el hombre utiliza descontextualizando la palabra para obtener lucro, no predicándose la palabra con ánimo pronto, sino predicando la palabra por ganancia deshonesta. Esa es la apostasía, para que mis hermanos se ubiquen en lo que vamos a enseñar por misericordia de Dios en esta mañana. La apostasía arreciaba la iglesia primitiva. La apostasía había invadido la iglesia primitiva. Por eso el apóstol Pedro, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que había experimentado en carne propia lo que era la apostasía, porque la apostasía había querido llegar a la iglesia primitiva, aquella iglesia dirigida por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro 2 de Pedro
Él dice, luego de corregir, luego de enseñar, luego de aconsejar sobre la apostasía, Él dice en el libro 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Él dice, no sea, queridos hermanos, que sabiendo de antemano todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas estas cosas relacionadas con la apostasía, seamos arrastrados por el error de los inicuos. Y sigue diciendo el apóstol en el versículo 18, antes bien crecer en el conocimiento y en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra. El conocimiento en Dios es el que nos permite mantenernos edificados y fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Cuando el hombre ha sido edificado en la roca inconmovible, en la roca de roca, entonces el hombre difícilmente será movido de la doctrina. Difícilmente el hombre será movido del conocimiento, del fundamento en Cristo Jesús. Amén. De igual manera, el apóstol Pedro, un hombre que también vivió y transitó mucho tiempo con la apostasía. El apóstol Pablo, cuando aconseja al joven Timoteo, le hace claridades y le dice, predica la palabra, exhorta en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, confronta, exhorta, predica la palabra, mantente sobrio, no te dejes arrastrar por el error de aquellos que un día perecieron. Amén, hermano. El apóstol Pablo estaba aconsejando al joven Timoteo y le estaba diciendo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti para que te puedas mantener en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Estamos entonces en aquel tiempo de la iglesia primitiva donde la era apostólica, querido hermano, venía en decadencia. La era apostólica estaba a punto de desaparecer. Uno de los apóstoles se habían apartado del Señor, otros apóstoles habían muerto, otros apóstoles se encontraban presos, y es el caso específico del apóstol Pablo. Él escribe la segunda y la primera carta a Timoteo estando preso. Estos apóstoles terriblemente preocupados, estos apóstoles tremendamente preocupados porque la era apostólica llegaba a su fin. La era apostólica estaba terminando. En cambio, o al contrario, la apostasía venía creciendo y arreciando la iglesia. La apostasía estaba por terminar la iglesia. La apostasía estaba por apartar la iglesia de la presencia de Dios. La apostasía estaba a punto de hacer perder la comunión de Dios con su iglesia. La apostasía estaba en su punto más alto. Es por eso que Judas, el apóstol, quizás uno de los últimos apóstoles, Judas, explica de manera vehemente, de manera clara, de manera contundente. Judas expresa el último mensaje de la Biblia, el mensaje más vehemente que se haya podido conocer de la iglesia de Jesucristo, por encima incluso del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Lo reconocen así los estudiosos. No en vano el Señor lo colocó antes del libro de Apocalipsis, antes del libro de la Revelación. Fue escrito en el año 68 después de Cristo. El apóstol Judas se paró de manera contundente, se paró en la brecha a confrontar, a derrotar la apostasía. Por eso escribió esta carta. Por eso nos dice el apóstol Judas, por la gran necesidad que tenía de escribirlos, oiga bien, acerca de nuestra común salvación. Me era necesario escribirle para que contentáis ardientemente por la doctrina, es decir, para que defendamos el fundamento de Cristo Jesús, ese fundamento en el cual hemos sido edificados en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que defenderlo de manera ardiente, de manera vehemente, sin duda, sin temor, sin rencor,
la apostasía de manera clara y contundente, no por capricho, no por vanagloria. Es un problema de salvación, porque en el texto que leímos dice: por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca, por causa de nuestra común salvación, me era necesario escribirles exhortándolos que contentáis ardientemente por la doctrina. Era un problema de salvación. Es un problema de salvación, querida iglesia. No podemos hacerlo el de la vista gorda. No podemos solamente llevar todo a la oración. La oración y el ayuno son de Dios y tenemos que orar y ayunar, porque la palabra enseña de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Hay género que solo salen con ayuno y oración. La oración y el ayuno ministran poder, ministran liberación, pero además tenemos que pararnos en los púlpitos y predicar en las calles, en las esquinas, donde el Señor nos lleve a predicar la sana doctrina, a defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Alábale, pueblo, porque Él está en este lugar. La presencia del Espíritu Santo se encuentra en este lugar. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Sostenga ese aplauso, porque no aplaude a hombre, no aplaude al presidente, no aplaude al gobernador, no aplaude al alcalde, aplaude al Mesías, al Salvador, al dador de la vida, el que ha traído esta palabra a este lugar. A Él sea toda la gloria. Vive Cristo para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Es un problema de salvación. Por eso nuestro Dios le dijo al profeta Ezequiel, aquel hombre que Dios llamó como atalaya del reino de los cielos en tiempos de apostasía en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios llamó como atalaya para la defensa del Evangelio a Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, come de este rollo que yo te doy. Y dice el profeta: y yo lo comí y fue dulce a mí como la miel. Este rollo, la palabra de Dios, él lo comió y fue dulce. Y le sigue diciendo nuestro Dios: cuando yo dijere al impío, morirás por tu pecado, el impío que no se apartare de su pecado ciertamente morirá, porque no se quiso apartar de su pecado. Pero si tú no le confrontares, si tú no le amonestares, su sangre demandaré de tu mano. Pero sigue diciendo nuestro Dios al profeta Ezequiel y le dice: pero cuando yo dijere al impío, ciertamente morirá, porque no te apartaste de tu pecado, porque no rectificaste el camino pecaminoso, por cuando la paga del pecado es la muerte, ciertamente el impío morirá. Pero si tú le amonestares, si tú le confrontares, tú habrás librado tu alma. Esta enseñanza podemos verla en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 7 al 19. Cuando el hombre de Dios confronta al impío, cuando el hombre de Dios amonesta al impío, él ciertamente, si no se aparta de su pecado, él habrá librado su alma. El impío morirá por cuanto no se apartó del pecado, pero el siervo de Dios que confrontó, que corrigió, que exhortó, habrá librado su alma, porque él de parte de Dios amonestó. Pero si el siervo de Dios no amonesta, el siervo de Dios, Dios demandará sobre su mano esa sangre, porque Dios lo dispuso así. Por tanto, además de orar, de ayunar, es necesario confrontar a través de la predicación de la palabra. Es
necesario confrontar, porque es un problema de salvación. No es una posibilidad, no es una alternativa, no es un si yo quiero, si no quiero. No es que yo condiciono la exhortación a mi estado de ánimo, a mi estado económico, a mi estado emocional. No, no, la exhortación es una obligación del pueblo de Dios, porque es causa y motivo de salvación. A su nombre sea la gloria. Es necesario la exhortación, querido amigo, querido hermano, querido pueblo de Dios. Es necesario exhortar por causa de salvación. No es una posibilidad, no es una alternativa, es un deber instituido en la palabra de Dios, porque Dios demandó de ello al profeta Ezequiel. Textualmente lo dice nuestro Dios: cuando el siervo de Dios confronta, libra su alma. Cuando el siervo de Dios no confronta, la sangre del impío es demandada sobre la cabeza del siervo de Dios. No lo dice el predicador, lo dice el Señor en su palabra. Podemos ver entonces que hoy por hoy la iglesia, quizás metida en el temor, quizás metida en la preocupación, quizás metida en aquello para no desagradar, para no hacer enemigo, queremos quizás llevar una vida piadosa, una vida tranquila, una vida reposada. Nuestro Dios ha dicho en su palabra: aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Es mejor sufrir la persecución del hombre y no la persecución de nuestro Dios, porque Dios es grande y poderoso, porque Él es el gran varón de guerra, porque Dios libra la batalla con ceguera y emboscada, porque la pelea contra Dios es terrible. La Biblia enseña que no hay demonio que se pare, que no hay ni siquiera siervo de Dios que pueda resistir la presencia de nuestro Dios, porque Él es grande y poderoso. Por tanto, iglesia, es mejor sufrir la persecución del hombre, la persecución de aquel hermano desviado, y no la persecución de nuestro Dios. Es necesario confrontar por causa de salvación. Es necesario confrontar para que podamos librar nuestra alma. Vive Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. Hoy por hoy podemos ver enseñanzas descontextualizadas. ¿Y de quién? De los herejes. Enseñanzas descontextualizadas. ¿De quién? De los apóstatas. Hoy los apóstatas, amparados en la palabra de manera descontextualizada, toman versículos y los aíslan para tomar provecho, para tomar ganancia deshonesta, y peor aún, para amordazar la boca a la iglesia. Y no solamente los apóstatas, sino que en oportunidades las mismas congregaciones de Dios, los mismos siervos de Dios, amordazan la boca a los predicadores, aquellos hombres que Dios ha levantado para que prediquen el evangelio tal y cual como está escrito. Aquellos hombres que no van a las congregaciones predicando sobre prosperidad, porque es que la Biblia enseña que si me porto bien están las consecuencias de portarme bien, que si me porto mal están las consecuencias de portarme mal. Hoy por hoy los predicadores van de congregación en congregación llevando y repartiendo bendición, como si nuestro Dios fuera una piñata al cual se le pega y descienden las piñatas, los frutos descienden sobre el pueblo. Hoy por hoy vemos predicadores que le dicen al pastor: pastor, reciba la llave de su vehículo, ahí le va, hijo, ponte acá y recibe la llave de tu casa. No, 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 el Señor no actúa así. La Biblia enseña que el Señor bendice y prospera
cual se le pega y suelta bendiciones. Va a estar tirando bendiciones. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio del Señor. Por su misericordia nos convertimos. Y por su misericordia Él nos coloca los primeros tiempos en el Señor. Así. Pero luego Él nos deja para que nos defendamos. Y para que vayamos a la palabra. Para que nos humillemos delante de Él. Amén, hermano. La Biblia enseña que cuando Dios iba a revelar la profecía de las 70 semanas, cuando Dios iba a revelar la venida del Mesías, querido hermano, Dios no iba a revelar cualquier cosa. Dios iba a revelar algo grande y poderoso. Pero fue necesario que Daniel se postrara 21 días en oración y en ayuno. Por eso la palabra enseña que desde el momento en que Daniel se postró en tierra, Jehová le dijo: tu oración ha sido escuchada. Pero el príncipe de Persia se me puso. Esto muestra entonces que para conseguir la bendición del cielo hay que pagar un precio ahí, demostrado de rodillas delante de nuestro Dios. Esto no es así de fácil. Debemos engañar a mis hermanos. Esa es la verdad cual escrita está. Pero hoy por hoy es triste y lamentable. Hoy por hoy se predica que porque somos hijos del Rey tenemos que vivir como reyes. Hoy por hoy, predicadores atrevidos, blasfemando contra nuestro Dios, le dicen al Señor: el oro que me vas a dar allá en la Nueva Jerusalén, dámelo aquí, que aquí es donde quiero disfrutarlo. Desperdiciando la salvación y la vida eterna, desperdiciando las calles de oro y el mar de cristal que pisaremos en la Nueva Jerusalén. Estos son los apóstatas, estos son los herejes que descontextualizan la palabra. Y tomando el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, por poner un ejemplo, la Biblia enseña: no juzgues para que no seas juzgado. Y dice la palabra: antes de ver la paja que hay en el ojo de tu hermano, primero mira la viga que hay en tu ojo. Pero la apostasía y muchas congregaciones siguiendo el juego han permitido que esta palabra sea descontextualizada y se le ha amordazado la boca a la iglesia. Y entonces es un problema confrontar la apostasía. Es un problema predicar en contra de los herejes, porque en oportunidades no se invita más al predicador. En oportunidades, en plena prédica, se les quita el micrófono al predicador. En oportunidades se levantan en medio de la congregación hermanos que nunca se han parado a confrontar la apostasía. Pero cuando se predican estas cosas, he sido testigo de hermanos que se han parado no a confrontar la apostasía, pero sí a confrontar a aquel hermano que Dios levanta para que predique en contra de la apostasía, porque se dice: únicamente ora y Dios actuará. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo que cuando se meten contigo, cuando se meten conmigo, es Jehová quien defiende nuestra causa. La Biblia enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden.
En el nombre poderoso y glorioso de Jesús, es necesario confrontar esta situación. Se dice: no juzgues para que no seas juzgado. Cuando nuestro Señor estaba enseñando en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante, no juzgues para que no seas juzgado, el contexto que nuestro Señor está enseñando es que antes de ver la paja del ojo de nuestro hermano, primero veamos la viga que hay en nuestro ojo. Que teniendo nosotros una viga en nuestro ojo, no podemos corregir, no podemos exhortar, no podemos confrontar a nuestro hermano, porque estamos en peores condiciones que él. ¿Quiere esto entonces decir que cuando usted no tiene la autoridad, cuando usted no vive la santidad, cuando usted no tiene la autoridad moral para corregir, para confrontar, para exhortar, quédese quieto, porque si se acerca a la candela con rabos de paja se le quema? Pero cuando usted y yo nos hemos mantenido en la obediencia, en la santidad, cuando usted y yo no tenemos rabos de paja, usted y yo podemos exhortar, podemos confrontar con vehemencia, con autoridad, tal cual como lo hicieron cada uno de los apóstoles, tal cual como lo hizo el apóstol Judas. Él confrontó con vehemencia, con autoridad, él confrontó con limpieza, con pulcritud, sin ningún temor, sin ningún inconveniente. Él confrontó la apostasía y él predicó en contra de la apostasía, siendo este el mensaje más claro, más contundente, más vehemente que se haya podido conocer en el Nuevo Testamento. Por algo nuestro Dios lo colocó antes del libro de Apocalipsis. Encuentra usted a Judas, porque después de esto venía la revelación, después de esto venía el gobierno milenial con Cristo. Las señales del fin están cumplidas y tenemos un compromiso con nosotros mismos y con aquel pueblo que no conoce de Dios, o con aquel pueblo que está siendo desviado del fundamento que es Cristo Jesús. Hoy por hoy la palabra ha sido descontextualizada, y descontextualizando la palabra se le ha amordazado la boca a la iglesia. La iglesia ha seguido en ese juego. La iglesia se ha dejado amordazar la boca de la herejía, de la apostasía. La iglesia se ha dejado amordazar la boca del mismo infierno, del mismo diablo. Tenemos que predicar la palabra y confrontar todo lo que contradiga la palabra. En oportunidades es bueno guardar silencio, pero también en oportunidades es bueno confrontar. Ocurre y acontece que la iglesia de pronto metido en aquello de la ética ministerial, la iglesia metida en aquello de la prudencia. Yo he escuchado hablar mucho de la ética ministerial y he escuchado hablar mucho de la prudencia de los siervos de Dios. La ética, la palabra ética, querido hermano, no aparece en la Biblia. No aparece. Aparece en el diccionario de la lengua española, Real Academia de la Lengua Española. Es un término gramatical, más no bíblico. Sin embargo, la palabra ética armoniza con los buenos principios, con el buen comportamiento, con los buenos modales. La palabra ética, aunque no aparezca en la Biblia, armoniza con muchas cosas de la Biblia, pero ella como tal no armoniza. Por tanto, si usted y yo queremos darle uso a la palabra ética aplicada al ministerio para hablar de la ética ministerial, entonces es necesario que usemos cuando ella armonice con los buenos principios, cuando ella armonice con los buenos modales, cuando ella armonice con la Biblia. Yo no puedo hablar de ética para alcahuetear, yo no puedo hablar de ética para callar, yo no puedo hablar de ética ministerial para permitir el pecado, yo no puedo permitir
sea la gloria. A su nombre. Vive Cristo para siempre. Para la palabra ética ministerial tenemos que usarla para defender el Evangelio, para contradecir lo que contradiga la palabra, para defender, para luchar ardientemente por la doctrina, por la fe. Todo lo que armonice con la palabra tenemos que defenderlo, y lo que no tenemos que contradecirlo, querido hermano. Pero hoy por hoy los ministros del Señor, amparados en la ética ministerial, han permitido que se le abordase la lengua a la iglesia. La iglesia difícilmente predica de estas cosas porque queremos llevar una vida piadosa en el Señor. El Señor ha dicho que el que quiere vivir una vida piadosa sufrirá persecución. La Biblia cuenta de un mártir llamado Esteban. Él prefirió la persecución del hombre. El primer mártir de la iglesia, Esteban, murió apedreado, porque él confrontó en el Sanedrín a los líderes de la época. Él confrontó a pastores, él confrontó a todos aquellos escribas, fariseos. Él los confrontó y llegó y arrancó desde el Antiguo Testamento y los trajo hasta el día de hoy confrontándolos. La palabra enseña y dice que en su corazón crujía, que sus dientes crujían, que su corazón se endurecía, que no podían resistir la palabra que Esteban les estaba dando, porque ellos fueron confrontados con la verdad, ellos fueron confrontados con la palabra. Y dice la palabra que él murió apedreado, pero entre tanto que era apedreado, enseña la palabra, querido hermano, querido amigo, querida iglesia, enseña que él estaba siendo apedreado y Esteban clamó las mismas palabras que clamó Jesucristo en la cruz del Calvario. Esteban dijo, mirando el cielo, dice la palabra que los cielos se abrieron, que él vio a Cristo sentado a la diestra del Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que clamó Jesucristo en la cruz del Calvario estaban siendo clamadas por aquel mártir que prefirió el vituperio, el señalamiento, prefirió la persecución de los hombres, pero no la persecución de Dios. Él vio a Cristo sentado a la diestra del Padre y dice, Padre, recibe mi espíritu. Él alcanzó la salvación. Él era un verdadero siervo del reino de los cielos. Él prefirió ser perseguido por los hombres, pero jamás y nunca prefirió ser perseguido por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A su nombre sea la gloria, a su nombre, iglesia, alábale, él está presente en este lugar. Vive Cristo para siempre. Vive Cristo, a su nombre sea la gloria. Se nos ha amordazado la boca. Se nos ha amordazado la boca. Y esto es doloroso. Nos amparamos en la ética ministerial. Nos amparamos a veces en la prudencia. La Biblia habla de la palabra prudencia. Pero la prudencia no siempre es callar. En oportunidades, ser prudente es sinónimo de callar. Pero en oportunidades, ser prudente es sinónimo de hablar. La palabra prudencia indica entonces callar cuando se debe callar, pero también implica hablar cuando se tiene que hablar. A su nombre sea la gloria. ¿Acaso no fue prudente el apóstol Juan cuando en su tercera carta, capítulo 3, versículo 9, él expresa con nombre propio? El apóstol Juan, aquel hombre lleno del poder y de la presencia de Dios, aquel hombre que lloraba y se juntaba en el pecho con el maestro, aquel hombre
escribió en la tercera carta a Juan y denunció con nombre propio, diciendo: allá en la congregación hay un tal Diótrefe que él quiere ocupar el primer lugar en todo. Él no permite que los hermanos lleguen a la congregación, y los que se lo permiten, él los expulsa de la congregación. Este Diótrefe habla contra nosotros con palabras malignas. Cuando yo vaya, explicaré sobre estas cosas. Es decir, el apóstol Juan no solamente estaba diciendo, no solamente estaba denunciando, sino que él estaba también aclarando que cuando yo vaya, predicaré, cuando yo vaya, corregiré, cuando yo vaya, confrontaré a este tal Diótrefe. Él estaba denunciando con nombre propio, con toda autoridad, con toda vehemencia, con toda claridad. Usted puede verificarlo en la tercera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Ahí puede encontrar a aquel discípulo amado confrontando la apostasía con nombre propio. Y entonces, ¿será que el discípulo, el apóstol Juan, no era prudente o no tenía ética ministerial? Aquel hombre que escribió no solamente 3 cartas, sino al hombre al cual Jesucristo le reveló las experiencias del libro de Apocalipsis. No tenía ética ministerial, no tenía prudencia. Pero los siervos de hoy en día, amparados en la ética ministerial y amparados en la mal llamada prudencia, porque solamente llaman prudencia al callar, y prudencia va mucho más allá de esto. Prudencia es callar cuando hay que callar, pero también es hablar cuando hay que hablar. Es tomar la autoridad de Cristo y confrontar todo aquello que contradice las sagradas escrituras, todo aquello que nos quiera mover del fundamento que es Cristo Jesús. Tenemos que confrontarlo con toda autoridad, con vehemencia, con claridad, tomando la autoridad que Cristo delegó en su iglesia. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Alaba al Cristo de la gloria, iglesia. Alaba a Jesús, alaba a Cristo, alaba a Cristo que está en este lugar. Él es grande y poderoso. Vive Cristo para siempre. No tuvo ética ministerial. ¿Qué aconteció entonces con el apóstol Pedro? Cuando el apóstol Pedro dice en la segunda carta que habrá hombres en los últimos tiempos, hombres ávaros, que por avaricia harán mercadería de la fe, hombres por los cuales el nombre de nuestro Señor Jesucristo será blasfemado. Esto dijo el apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro. Entonces no tenía ética ministerial el apóstol Pedro, no tenía prudencia el apóstol Pedro, porque estaba confrontando la apostasía de manera clara, de manera abierta, de manera contundente. No tenía ética ministerial el apóstol Pedro, aquel hombre que aunque negó al Señor en 3 oportunidades, aquel hombre que cuando caminó rumbo por el agua estuvo a punto de descender y perecer, aquel hombre al cual Jesucristo extendió su brazo y asió de él para sacarle de la muerte, aquel hombre en el cual también confesó a Cristo 3 veces, así como le negó, aquel hombre en el cual Jesucristo le dijo: a ti te entregaré la llave del reino de los cielos, lo que atare en la tierra será atado en el cielo, lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. Aquel hombre al cual Dios escogió para levantar en él la iglesia primitiva, la iglesia que hoy en día está en este lugar. Aquel hombre no tuvo ética ministerial, aquel hombre no tuvo prudencia cuando confrontó. Vive Cristo. ¿Qué acontece? ¿Qué está pasando? Si estos hombres confrontaron con vehemencia la apostasía, y si el apóstol Pablo dice que todas estas cosas que se encuentran escritas en este libro nos sirven como ejemplo para no incurrir en los errores que incurrió el pueblo de Dios.
Esto es ejemplo para nosotros. Jesucristo, en uno de los evangelios, cuando Juan expresa el propósito del evangelio de Juan, dice que muchas cosas, muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas. Libro de Juan, el Evangelio, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice el propósito del Evangelio de Juan. Y no solamente el propósito del Evangelio de Juan, sino el propósito de Dios, el propósito de Cristo. Porque dice que muchas cosas fueron escritas, muchas cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero dice que las que en él se encuentran escritas son suficientes para aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, tenga vida eterna y no se pierda jamás. La Biblia enseña en el mismo libro de Juan, Jesucristo, aquel gran maestro, aquel gran evangelista, él dijo en las Sagradas Escrituras: el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva, porque yo soy el agua que hace saltar para vida eterna. Jesucristo está diciendo que lo que está escrito ahí es ejemplo para conocer a Jesús, para conocer al Mesías, al Salvador, es ejemplo para seguirle. Si los apóstoles confrontaron con toda violencia, con toda autoridad, la apostasía, y nosotros queremos ser seguidores de Cristo. Acuérdate que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si queremos imitar a Cristo, por lo menos atrevámonos a imitar como lo imitó el apóstol Pablo. Atrevámonos a seguir a Cristo, atrevámonos como ellos a confrontar la apostasía, atrevámonos a confrontar todo aquello que contradice la palabra con toda claridad. Si somos cristianos, tenemos que confrontar la apostasía como la confrontaron los apóstoles. Amén, hermano. ¿Qué mejor ejemplo? El apóstol Pablo, la carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 27, dice: cuando yo vaya, le dice a los filipenses, cuando yo vaya, quiero escuchar de ustedes, de vosotros, quiero escuchar que están unánimes. Quiero escuchar que se están comportando como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero escuchar, sea que vaya o que esté ausente, quiero escuchar de ustedes, dijo el apóstol a los filipenses, que se están comportando en la unidad del Espíritu, combatiendo por la fe, combatiendo por la doctrina, defendiendo el Evangelio. Eso le dijo el apóstol Pablo a aquel hombre que el Evangelio le fue revelado por nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre que yendo camino a Damasco fue impactado por un resplandor de luz del cielo, aquel hombre que perseguía la iglesia, aquel hombre que encarcelaba a cristianos, aquel hombre que fue impactado por el mismo Cristo, por un resplandor de luz del cielo, aquel hombre que recibió el Evangelio por revelación, fue quien dijo esto: cuando yo fuere, sea que vaya o que esté ausente, quiero escuchar de ustedes, quiero escuchar de vosotros que estáis unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio, en la unidad del Espíritu, combatiendo ardientemente por la doctrina, defendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Esto dijo el apóstol Pablo. Y será que el apóstol Pablo no tenía ética, no tenía prudencia. Aquel hombre que escribió 3 epístolas escribió el apóstol Pablo, un hombre lleno del poder de Dios, lleno de ética y lleno de prudencia. El que tiene la presencia de Dios tiene todo lo bueno. Entonces, ¿qué acontece? ¿Por qué nos da miedo? No podemos permitir que se nos agotase la boca. Tenemos que defender el Evangelio. Para terminar, ¿qué mejor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo
La Biblia describe a Jesús como la imagen visible de ese Dios invisible. La palabra de Dios da testimonio que Jesucristo es Dios hecho hombre en la tierra. Él se despojó de su deidad y vino a padecer. Estos son mensajes evangelísticos en donde presentamos a Cristo. Pero es bueno recordar en esta mañana, porque Jesucristo expresó de su propia voz, de su propio cuello, de su propio pensamiento. Jesucristo confrontó la apostasía. Aquel hombre que constituye la presencia de Dios aquí en la tierra, aquel hombre que sufrió escarnio solo por amor, aquel hombre que conocía tanto la palabra, aquel hombre que iba de aldea en aldea predicando, aquel hombre que era humillado, esculpido, aquel hombre que era despreciado, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, aquel hombre que por su misericordia llegó a nosotros, al pueblo gentil, aquel hombre que por amor llegó a padecer, aquel hombre al cual le colocaron una espina, aquel hombre al cual le atravesaron su costilla con una lanza, aquel hombre que sus manos fueron atravesadas y sus pies con clavos, con lanza, aquel hombre que se constituye como el más digno representante del Evangelio, aquel hombre que se constituye como el más digno representante del reino de los cielos, aquel hombre de su propia voz, aquel hombre de su propio puño y letra, aquel hombre dijo: quitado de mí, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco, maldito. Aquel hombre también llegó en una oportunidad al templo y conmovido, compungido, aquel hombre lleno de rabia, aquel hombre lleno de cólera, que era la presencia de Dios, llegó al templo y su corazón enardecía cuando vio que la casa de nuestro Dios había sido convertido en un huevo, en una cueva de ladrones. Aquel hombre, la imagen del Dios invisible, llegó y empujó y derribó a los mercaderes que estaban en el templo. Aquel hombre, ¿acaso no tenía ética ministerial? ¿Acaso no tenía prudencia? Nuestro Señor Jesucristo, alábale que Él está presente, alábale que Él está vivo, Él está en este lugar. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, el más grande y digno representante, no solamente del Evangelio aquí en la tierra, sino el más digno y grande representante del reino de los cielos, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Este hombre nos dejó ejemplo de confrontar la apostasía. Este hombre le dijo a los mismos discípulos: ¿de qué espíritu os sois vosotros? Aquel hombre le dijo: preocúpense porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Aquel hombre que confrontó a los escribas y fariseos diciéndoles: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, malditos. Eso dijo el Señor, no el predicador. El más grande y digno representante de Dios en esta tierra lo hizo. Por tanto, todo aquel que profese ser cristiano tiene que estar dispuesto a confrontar la apostasía, no solamente como la confrontaron los discípulos, sino como la confrontó el maestro de maestros, el más grande evangelista que ha dado la tierra. Lo hizo. De ahí hacia abajo, pare de contar. De ahí hacia abajo tenemos que hacerlo. Si usted siente en su corazón que Dios no lo ha llamado como atalaya, si usted siente en su corazón que Dios lo ha llamado como guerrero, como intercesor, entonces usted, si no siente esto de parte de Dios, no confronte, pero entienda, apoye, ore e identifíquese con aquel hermano que Dios llamó
Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, para que prediquen y defiendan la sana doctrina y defiendan la sana antigua. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Vive Cristo para siempre. A su nombre. Alábale, Señor, alábale con todo tu corazón. Es triste y lamentable. Es triste y lamentable. En este poco tiempo que llevo en el Evangelio, a mí en oportunidades me da cosa. El Señor lo sabe, de predicar la sana doctrina, hacer la antigua, de predicar en contra de la apostasía, porque quizás la gente dirá, y este hermano se acabó de convertir, y de dónde acá vino a predicar y a hablar de ser antigua. Y yo le expresaba esa inquietud al Señor. Señor, ¿por qué en oportunidades me pones a hablar de senda antigua, de sana doctrina? Si yo soy un cristiano nuevo, mis hermanos pueden pensar que estoy fingiendo la palabra. Digo, hijo mío, yo estoy contigo. Acuérdate que mi palabra dice en el libro de Jeremías: desde antes que te formases en el vientre de tu madre, te escogí, te llamé con llamamiento santo. Desde antes que te formase en el vientre, desde antes que naciese, te llamé por profeta a las naciones. Incluso vamos más atrás, mi palabra enseña que desde antes de la fundación del mundo, yo te he llamado, yo te he llamado con llamamiento santo, en mi Santo Espíritu, en tu espíritu, colocando la palabra. Por tanto, tú conoces el Evangelio de hace 30 y 40 años atrás, así lo hayas vivido en esa época, porque mi espíritu es poderoso y deposita palabra en tu corazón. Por tanto, iglesia, entiende que esta palabra viene del reino de los cielos para tu vida y para mi vida. Es el Dios de los cielos hablando, a pesar de ser un cristiano nuevo. El Señor me da esta palabra, la vivo, la gozo, la predico y trato de ponerla por obra. Le pido a Dios que guarde mi vida, mi corazón, para nunca vender un mensaje del Evangelio, para siempre pararme como atalaya a defender la causa, a defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vive Cristo para siempre. Y es triste y lamentable. Y en este corto tiempo el Señor me ha permitido unas experiencias. El Señor de su misericordia me ha permitido experiencias. En una oportunidad, si fui a una iglesia a predicar, conozco al pastor, fue el pastor de mi hermano que ya falleció. Y este pastor había contratado a una persona para que le hiciera la personería jurídica. Pagó $1 millón de pesos, perdón, no sé cuánto le pagó a esta persona. Pero lo cierto es que el dinero que este pastor pagó a esta persona, no sé cuánto es, pero lo pagó. Esa persona hizo el trámite, sino que no logró puntualizar el trámite, no logró pedir en Bogotá la resolución y entregársela al pastor de reconocimiento de la personería jurídica. El pastor, por desconocimiento, consiguió de otra asesoría. Y este nuevo asesor le pidió $1 millón de pesos al pastor por tramitar la personería jurídica. Efectivamente, este hombre consiguió una personería jurídica, una resolución. Entienda bien, el pastor, después que le entrega la resolución, me consulta y yo veo la resolución que tiene fecha del año 2012, enero del 2012, y él había contratado a esta segunda persona ya en el 2013, adelante del 2013. Y cuando yo veo esa inconsistencia, le digo, pastor, pero esta resolución es vieja, que fue lo que hizo esta nueva persona. Oh, hermano, él me dijo que él me tramitó la personería. Y él me entregó la resolución que no me había entregado al otro. El pastor está convencido que este hombre le hizo el trámite.
Pero uno que por la misericordia de Dios, Dios le ha dado un poquito de experiencia en eso de los trámites, digo, pastor, pero que hay una inconsistencia. Porque es que la resolución es del año 2012 y usted apenas conoce a este nuevo señor ahora en el 2013. Pero él no hizo ese trámite, pastor. Oiga, hermano, ¿verdad? Y comenzamos a investigar. Un compañero de oficina fue a Bogotá, no específicamente eso, pero fue a Bogotá, investigó bien. Y yo llamaba por teléfono. Y logramos establecer que esa personería jurídica efectivamente había sido tramitada desde el año 2012, enero. Y esta segunda persona tomó para 100 millones de pesos. Solamente hizo una llamada a Bogotá y consiguió que le mandaran por fax la resolución. Y por eso cobró 1 millón de pesos a este pastor. Eso lo logramos investigar. Lo logramos establecer a ciencia cierta porque llamamos al ministerio y logramos investigar y establecer. Por tanto, le dije, pastor, este tipo hay que confrontarlo, pastor. Que es 1 millón de pesos, usted tiene una iglesia pobre. Ese 1 millón de pesos necesita usted no para ayudar todo esto, para tirar el techo. Este tipo le estafó. Y mi corazón decía, a mí no me había robado 1 peso, pero me daba rabia. Y entonces, bueno, llegó el momento y llamé al Señor. Le dije, Señor, es supuestamente un pastor, un personaje público, habla por la radio, tiene una elocuencia tremenda, habla de universidades, en universidades ofreciendo programas. Es un hombre conocido, público, que sabe y conoce. Supuestamente es pastor. Y entonces yo lo llamé y le dije, hermano, mira, aquí está ocurriendo esto. Es que el pastor me llamó para que le asesorara en esto, tiene una duda. Nosotros queremos que usted las aclare. Entonces fue pasivo, no, que esto, que no, yo necesito que usted la aclare, hágame el favor. Bueno, preséntate mañana a tal parte, fuimos a tal parte, lo confrontamos. El tipo nos dio una información. Me hizo sembrar un poco de duda. Y dije, bueno, pero de todas maneras, esto no vale 1 millón de pesos, no vale ni siquiera 700, 500. Entonces el tipo me dijo, lo que pasa es que yo tengo mis contactos, lo que pasó fue esto y esto y esto. Y volvemos e investigamos nuevamente. Y establecimos, porque pedimos la copia de todo el expediente. Y nos dimos cuenta que él no había presentado absolutamente un solo documento con fecha nueva. Nos entregaron la copia. Cuando ya yo me lleno de razón, le digo, pastor, esto no es así como está diciendo él. Vamos a confrontar a este señor. Y llegamos y lo confrontamos. Yo esperaba en mi corazón que él me dijera, hermano, perdóneme, yo fallé en esto. No hubiese pasado nada. Digo, hermano, tranquilo. Métase en el secreto con el Señor y pídale perdón. Yo no tengo ningún problema con usted ni el pastor tampoco. Pero él no se sinceró. Él pretendió engañarme nuevamente. Y le dije, pastor, disculpe lo que le voy a decir. Yo no soy como un jovencito que usted va a engañar. Yo tengo el conocimiento que usted tiene y por misericordia de Dios quizás un poco más de conocimiento que usted. Les comento esto de esta manera, hermano, no para alardear, sino que yo conozco los trámites en el ministerio, porque mi profesión me permite entender y conocer los trámites. Difícilmente este señor me iba a engañar. No lo digo por vanagloria, mis hermanos, entiéndame bien. Yo le dije, pastor, disculpe, pero usted aquí no está procediendo bien, porque tengo las evidencias y las pruebas. Reconozca que usted falló. No, yo no he fallado, lo que pasa es que, bueno, pastor, sabe que usted no es ningún pastor ni es nada. Usted es un mentiroso, usted es un estafador. Le hace el favor y le devuelve el 1 millón de pesos al pastor. Le habíamos dicho que le devolvía 700 al principio, pero después le dije, le devuelve el 1 millón de pesos al pastor, porque si no le devuelve el 1 millón de pesos, yo mismo lo voy a denunciar. Me voy a tomar este problema para mí, lo voy a denunciar en la fiscalía y lo voy a denunciar públicamente, porque si usted tiene relaciones, yo tengo relaciones y voy a hablar con los amigos para hacer esto público. Voy a pedir un espacio en la prensa y lo voy a avergonzar. No diga que se le levantó el diablo. Usted mismo, por su soberbia, le devuelve el 1 millón de pesos al pastor o tiene problemas conmigo. Y no tuvo otra alternativa. Fue el cajero y sacó la plata. Digo, gloria a Dios, Dios lo bendiga. Y no fui. Después
me llamó, mira, hombre, yo quiero pedirte disculpas si te fallé en algo, que esto, que lo otro. De los problemas no se saca nadie, claro, pastor, no se saca nada. Era cuestión de que usted reconociera que había actuado mal y pidarle perdón a Dios, no a mí. Bueno, la cosa quedó así, gloria a Dios, amén. De igual manera, en una oportunidad por aquello de mi profesión, el Señor me permitió enterarme que había un pastor que había estado en una casa arrendado, alabando y glorificando a Dios en ese lugar. Pero duró una cantidad de años y nunca pagó el agua, nunca pagó la luz. Y pueden haber problemas y circunstancias, lo entendemos, que Dios procesa a sus siervos, pero Dios luego se glorifica porque Dios, lo que es suyo, Él lo apoya, Él lo respalda. Pero este pastor se fue, dejó la casa tirada, y la señora católica acérrima, pero tiene mejor testimonio que él. Y entonces me puso en conocimiento de la situación, le hicimos el requerimiento al pastor, y el pastor Terry, testarudo, no quiso aceptar, reconocer que había fallado. Este pastor salió diciendo, hermano, yo necesito pagarle esa plata, yo necesito que usted me demuestre que la señora lo pagó. Yo le digo, oiga pastor, pero usted no sea cínico, a usted no le importa si la señora pagó o no pagó. Usted mientras estuvo ahí, pagó el agua que se consumió, pagó la luz que se consumió, no lo pagó. Si la señora lo pagó, usted se lo debe a ella. Y si no lo pagó, se le está debiendo a la empresa, el servicio público. Usted no está en condiciones de pedir facturas de pago. Usted tiene que reconocer que fue un sinvergüenza, que comió, que bebió, que se gastó el agua, la luz y no la pagó. Pero le dije, usted está dando muy mal testimonio por causa suya. Es que la gente no viene a Cristo porque por el testimonio suyo es que la gente no viene a Cristo. En estos días un amigo en la oficina me dijo, José, es que yo no busco de Cristo, yo no me meto, yo aquí donde estoy bien, yo me porto bien, porque yo no quiero ir a ninguna iglesia, yo no quiero ir a ninguna congregación. Mira lo que pasó con el movimiento, mira esto, mira aquello, mira los malos ejemplos, mira los malos testimonios. Para estar aquí adentro, mejor estoy aquí afuera, no estoy perdiendo el tiempo engañándome con la Biblia debajo del brazo. Eso es cierto, por eso la iglesia tiene que confrontar la apostasía. La iglesia tiene que denunciar todas estas cosas malas que hacen muchos siervos supuestamente de Dios. No son siervos de Dios, no son siervos, no son los ungidos de Jehová. Ellos descontextualizando la palabra, no solamente dicen no juzguen para no ser juzgados, para que usted no se atreva a hablar en contra de ellos, sino que ellos dicen no hablen del ungido de Jehová. Una cosa es hablar del ungido de Jehová, como le aconteció a Joel y a todos sus séquitos que hablaron en contra de Moisés, un hombre lleno de la presencia de Dios. Pero cuando el hombre no está lleno de la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo no está en el siervo de Dios, usted no pierde nada con confrontar, está obligado por causa de salvación. Cuando usted confronta el hereje, cuando usted confronta el apóstata, usted no está hablando del siervo de Dios, porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Ellos son sensuales, son blasfemos, que no tienen al Espíritu Santo. Por eso cuando usted y yo hablamos y nos confrontamos, no estamos hablando del ungido de Jehová, estamos hablando del ungido del diablo, porque si en ellos no está el Espíritu Santo, en ellos mora el espíritu de maldad, el espíritu de mentira, en ellos no mora Jesucristo. Usted y yo estamos obligados a confrontar la apostasía por causa de salvación. Así vamos. No lo dejemos amordazar la boca. Que la gente entienda que así como hay falsos predicadores, como hay falsos maestros, y no podemos negarlo, cuando usted entra a negar esto, usted se confunde, porque si lo defiende porque es igual que él. Cuando alguien me habla con verdad de un supuesto siervo de Dios, le digo, tú tienes razón. Hay hombres que dicen ser siervos de Dios,
pero son falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores. De eso habla la Escritura, de eso habló el apóstol Pedro. Así le digo a la persona, pero le digo, pero así como hay estos falsos, así como hay estos mentirosos, también hay hombres de Dios que entregaron su vida por causa del reino de los cielos. Y le hablo de Abraham, y le hablo de Pedro, y le hablo de Juan, y le hablo de Judas, de aquellos hombres que fueron mártires y que aunque en un tiempo negaron al Señor, aunque en un tiempo tuvieron dificultad, tuvieron contradicción con el mismo Señor, en un tiempo decidieron caminar, en un tiempo sirvieron para formar la iglesia primitiva, esa iglesia que por misericordia hoy nos alcanzó y nos tiene en este lugar predicando su palabra, anunciando el reino de los cielos. Esa iglesia primitiva que fue fundada por nuestro Cristo, aquella iglesia a la cual Cristo le dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. El enemigo hoy por hoy está vencido, él ha delegado su potestad, su autoridad en nosotros. Él venció todo principado, toda potestad en la cruz del Calvario. Tú y yo somos vencedores, porque la Biblia enseña que Él fue resucitado al tercer día, que Él se presentó donde el Padre y le dijo: Padre, aquí estoy, yo he vencido, Padre, en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Él dijo: confiad, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Bien, querido hermano, coloquémonos de pie, vamos a darle